Me encontraba realmente mal, muy mal. No sé qué demonios pasó conmigo, o por qué siquiera respondí con aquel beso. No tengo idea de por qué mi cuerpo reaccionó de aquel modo. Ni siquiera sé por qué me gustó tanto. He besado a mujeres, sí que lo he hecho. No soy una santa y he hecho cosas de las que no me arrepiento para nada. Besar a Frin no se sintió extraño en cuanto a ser ambas mujeres, pero fue sumamente extraño porque se supone que no nos llevamos bien. Mi mente estaba hecha un lío. Constantemente recordaba aquel beso como si fuera un disco en repetición. Podía recordar sus caricias y sus toques, recordaba su respiración cerca de la mía. Estoy realmente muy mal. La noche en el hospital pasó rápido. Tuve que cuidar de algunos pacientes que estuvieron en cirugía debido al tiroteo, pero todo estaba tranquilo. Sabía bien que, si iba con las chicas, les diría todo o simplemente actuaría raro y ellas lo descubrirían. Y no podía permitirme eso. Aquello que pasó no volvería a suceder. Tal vez Frin estuvo en un momento vulnerable. Sí, tiene que ser eso. Además, yo no estaba en completa sincronía con mi cuerpo por el miedo que sentía, así que tal vez por eso reaccioné así. En cuanto mi guardia terminó, salí huyendo del hospital. Para mi suerte, mamá nunca notó mi ausencia, y aquello lo agradecía, pues no sabía qué excusa colocar y decir, me fui porque pensé que Frin estaba en peligro y solo terminamos besándonos. No era algo que ella quisiera escuchar. Además, dudo que la doctora Sarocha quiera que el mundo sepa sobre su mayor secreto, y yo no era tan cruel como para burlarme de aquello. Los pensamientos oscuros son algo demasiado delicado de llevar. Al llegar a mi departamento me lanzo en el sofá y cierro mis ojos. No tenía ánimos para nada y solo quería dormir. La jornada había sido extensa, sobre todo cuando llegaron las víctimas de bala y todo el hospital estuvo alterado. Me acomodo mejor en mi cómodo sofá y cubro mis ojos con mi brazo, suspirando con fuerza e insultándome internamente por, nuevamente, recordar el beso con Frin. Por Dios, Becky, has tenido mejores besos. Con frustración, me levanto de mi lugar y me dirijo al baño, quitándome la ropa para ducharme. Cierro mis ojos y me permito sentir el frío del agua. Tal vez así pueda despertar del todo. Me encontraba demasiado alterada con tantos pensamientos. Al pasar la barra de jabón por mi cuerpo, disfruto del contacto con mi piel, siempre tan suave. Al subir por mi abdomen, cierro los ojos y me concentro en un punto fijo en la pared, imaginando por un instante el recuerdo de sus manos, su cercanía, su forma de tocar, tan precisa y envolvente. Maldición. Apuesto a que estar con Frin debe ser tan intenso como su forma de discutir. Sus manos bajan por mi cuerpo hasta el abdomen, guiando cada movimiento y acercándome más a ella. Pero justo cuando la tensión aumenta, mi teléfono suena, sacándome de aquel trance. Reacciona, Becky, me digo a mí misma, terminando de quitar el jabón de mi cuerpo para salir de la ducha. Al terminar, me acerco hasta el lavabo mientras seco mi cuerpo, observando mi teléfono. Era un mensaje. Frunzo el ceño y desbloqueo la pantalla, pues aquella hora era algo inusual para algún mensaje de las chicas o de mamá. Se supone que aún debían trabajar. Casi se me resbala el aparato de mis manos cuando veo el nombre y sobre todo su contenido. Frin, te espero para meditar. Avísame si vendrás. Trago saliva y leo el mensaje una y otra vez. No podía ser cierto. Ella de verdad esperaba por mí después de que nos besamos. ¿Eso era raro? ¿O yo solo estaba tomando las cosas demasiado en serio? Frin podría ser de aquellas personas a las que poco les importan los demás o lo que hizo con los demás. Lo que sí estaba segura es que yo era una de esas personas,
Pero, por alguna razón, con ella todo era diferente. Es como si realmente me importara lo que sintiera. Por Dios, todo esto sería más fácil si solo fuera otra persona. Decido no responder, así que apago el teléfono, dirigiéndome a mi habitación para buscar ropa. ¿Qué se supone debo hacer? Ella es mi tutora, cirujana del hospital de mi madre, y también tiene a su madre internada en dicho lugar. ¿Y si esto era una ventaja para ella? Tal vez quisiera hacer esto para asegurar el lugar de su madre. No, no lo creo. Su carácter puede ser un asco, pero no la veo capaz de algo como eso. ¿O sí? A veces odio tanto mi mente. Suspiro varias veces y golpeo mi cabeza con mi mano, sin saber qué hacer. Interpreto aquel mensaje como algo que tal vez ella quiera hablar, así que decido ir a su departamento. Después de todo, no podía solo sacar conclusiones de la nada. Sería mejor descubrir desde ahora lo que ella quería. Después de todo, a mí ni siquiera me agrada. Debo aclarar las cosas. Por segunda vez me encontraba en aquel lugar en menos de un día, y el recuerdo de nuestro beso pasa por mi mente, generando que me estremezca. Al menos algo sí voy a admitir. La tirana sabe bien cómo besar y cómo tocar. Ahora siento una ligera curiosidad hacia ese lado suyo. Pero no voy a sucumbir a mis deseos más profundos. Esto tiene que ser profesional. Estando frente a su puerta, cierro mis ojos y respiro por varios segundos, llenándome de valor. Es ahora o nunca, aclarar las cosas o no hacerlo, ejercer un límite o dejarlo pasar. Pudiste avisar, son sus palabras para recibirme. Giro los ojos e ingreso a su departamento. Ella tiene otro semblante y su cabello está suelto, ligeramente húmedo. Tuve que adivinar que vendrías. Me detengo en su sala de estar, cruzándome de brazos. Bien, comencemos. Se acerca a su TV para encenderla y mientras busca la música me permito observarla. Estás callada. Estoy cansada, la guardia fue larga. Explico sentándome en el suelo sin querer mirarla, pues los recuerdos regresaban. ¿Llamaste a mi madre? Sí, lo hice. Tuve que decirle la verdad y confesar que no me encontraba muy bien. Luego de que tiene la música lista, se acerca, tomando lugar en el suelo para acostarse. Nam se está encargando de todo. Debe adorarte mucho para soportar tu carácter. Me giro, así estoy invertida y puedo acostarme en el suelo a la altura de su cabeza. Lo hace. Habla bajo, entrelazando sus dedos sobre su pecho. De otro modo, tampoco me aprovecharía de eso. Lo haces. Hablo firme, mirando el techo. Ambas nos quedamos en silencio. Cierro los ojos y evito tener contacto visual con ella, intentando encontrar calma, porque, aunque no quiera admitirlo, la tensión entre nosotras es innegable. Me imagino en aquel prado, el verde del césped resaltando la belleza del lugar, el agua deslizándose en el arroyo y las aves volando alrededor de mí. Las mariposas aparecen, sus alas azules y naranjas resaltando. Sin embargo, es la presencia de alguien más lo que toma toda mi atención. Nuevamente, ella está aquí. Frin se acerca hasta donde estoy, tomando lugar frente a mí, observándome a una distancia prudente y sonriéndome, viéndose tan inocente y frágil. Abro mis ojos y giro mi rostro, mirándola. Trago saliva y siento cómo mi respiración se atora en mi pecho. Mis manos sudan y mi corazón se acelera. ¿Qué ha hecho ella conmigo? Alrededor, la melodía es suave, parece perdida en su mundo, tan ajena a lo que sucede en su entorno. Me elevo un poco y apoyo mis manos en el suelo, mirando su rostro tranquilo. Tal vez, si lo intento yo, pueda aclarar mi mente, ¿no? Así me daré cuenta de que lo que sucedió fue solo un momento vulnerable para ambas. Me muevo hasta posarme sobre ella. Mi cabello cae sobre mi rostro, pero lo acomodo.
Su rostro está invertido, como aquella escena en esa película de superhéroes, en donde la chica lo besa bajo la lluvia y él cuelga. Paso mi lengua por mis labios y observo los suyos, agrietados por los secos que están, tan carnosos, tan jugosos. Fue solo un momento vulnerable. Apenas la bese sentiré repulsión, yo lo sé. Me acerco lentamente, sintiendo mis antebrazos temblar por la posición. Siento su respiración hacer cosquillas en mi barbilla y, en cuanto poso mis labios sobre los suyos, una de sus manos se dirige a mi cabeza. Me permito cerrar los ojos y mover mi boca. Ella hace lo mismo, dirigiendo aquel beso. Suelta un largo suspiro y luego toma mi cabeza con ambas manos. Su sabor dulce invade mis papilas gustativas. Diablos, la tirana besa realmente bien. Me permito profundizar el beso y Frin responde con intensidad, provocando un leve suspiro que se pierde entre la melodía de meditación. Sus labios buscan los míos con firmeza y por un momento ambas nos dejamos llevar hasta que decido detenerme. Me separo un poco, evitando mirarla directamente. Vuelvo a tomar mi lugar en el suelo. Ella pasa una de sus manos por su barbilla y labio, probablemente limpiando el caos que se había creado. Hago lo mismo, tratando de calmar mi respiración. Por lo general me gusta que me digan cuando me van a besar. Ella rompe el silencio, hablando de modo divertido. Sin embargo, me mantengo en silencio. ¿Esta es la parte donde comienzas a vivir en la calle o solo es válido si tenemos relaciones? Giro los ojos, sentándome. Parece que todo es diversión para ti, ¿no? Hablo molesta. Frin se ríe, sentándose también. Tu mal humor me baja la autoestima. ¿No beso bien? Besa muy bien, ese es el problema. La miro por varios segundos, notando su sonrisa de orgullo. Eres una egocéntrica, ¿lo sabes? Frin se encoge de hombros, no dándole importancia. Pensé que ese era tu idioma. Vuelvo a girar los ojos, suspirando y pasando una mano por mi rostro. Escucha, Becky, no es necesario que pienses tanto. Elevo mis rodillas y las abrazo, apoyando allí mi barbilla. Si quieres que todo sea como antes, lo será, no tengo problemas con eso. Además, debo ser profesional en muchos sentidos, aún sigo siendo tu tutora y trabajo para tu madre. ¿Esto no te es incómodo?, pregunto con curiosidad mirándola. Ella niega. Solo nos besamos, Becky, no tuvimos relaciones, habla sin importancia. No veo por qué debería de ser incómodo, muchas personas lo hacen. Tienes razón, ¿por qué solo es incómodo para mí? Entonces, ¿sí beso bien o no? Suspiro y nuevamente giro los ojos, colocándome de pie, escuchando su risa. ¿Qué? Es algo que quiero saber. Samantha dice que beso muy bien. Bien, bésala a ella entonces. Me coloco los zapatos, sintiéndome furiosa. ¿Eso querías hacer? ¿Para eso me escribiste? Me pongo de pie, cruzándome de brazos. Frin se acerca y niega. Calma esa histeria. Tú me besaste, no yo, así que no te molestes por algo que tú causaste. Coloca sus manos en su cintura, mirándome. Tú me besaste primero. La señalo, acercándome hasta donde está. Y no preguntaste o me dijiste por qué, solo me besaste. Y hace unas horas estabas toda histérica y ahora estás así. ¿Eres bipolar? ¿Sufres de algún problema mental? Frin se ríe, pero eso solo genera más molestia en mí. Eres una idiota, egocéntrica, tirana sin Sus labios me callan. Sujeto su cintura con fuerza y la acerco a mí, queriendo sentir su cuerpo muy cerca del mío. Sus manos sujetan mis mejillas, luego sus pulgares van hasta mi barbilla, besándome profundamente. Abrazo con fuerza su cuerpo, aferrándome a ella, recordando cómo me sostuvo horas antes. Me odio tanto. Me odio porque me gusta cómo besa.
Me odio porque disfruto cómo me sujeta con fuerza. Maldita sea. Frin comienza a caminar conmigo, bajando sus manos hasta mis piernas para ayudarme a impulsarme. Por Dios, ¿cómo tiene esa fuerza? Me aferro a ella con firmeza, sin dejar que nuestros labios se separen, disfrutando de su exquisito beso. Camina conmigo hasta el sofá, tomando lugar allí y acomodándome mejor en su regazo. Ambas estamos tan perdidas en la otra que no nos damos cuenta de lo que sucede. O tal vez sí, no lo sé. Frin desliza sus manos por debajo de mi camisa, haciendo que me separe para tomar aire cerca de su boca. No sabes cuánto me encanta esta sensación. Habla sobre mi boca, y yo solo puedo maldecir internamente. La idiota sabe lo que hace. Quiero hacer tanto. Todo es tan extraño. Esta es otra Frin. Sin duda alguna debe de ser otra persona. Siento una agradable sensación ante su actitud. Como dije, no soy una santa, y hay cosas que me gustan más de lo que quisiera admitir, y la idiota lo hace muy bien. Jamás habría pensado que la tirana tuviera un lado tan inesperadamente encantador. Cállate. La tomo del cabello y la beso. El beso es profundo. Debes de estar disfrutando esto, ¿no? Me separo apenas, observando su expresión. Frin muerde su labio y asiente, acercándose de nuevo. Idiota. Niña tonta, susurra, estrechando el abrazo. Tú también lo estás disfrutando. Ambas nos miramos a los ojos, la temperatura bajando de sobremanera. Sin embargo, la tensión aún se siente en el aire. Frin baja sus manos con delicadeza por mi abdomen hasta sacarlas por completo y, cuando voy a decir algo, mi teléfono nos interrumpe. Me bajo de su regazo y busco mi bolso, sacando mi teléfono. Frin se recuesta mejor en el sofá, pasando una mano por su boca, mirando a la nada. Al leer el mensaje, solo puedo suspirar, guardando el aparato nuevamente para luego ajustar mejor mi camisa, pues estaba algo desordenada. Puedo sentir la mirada de Frin sobre mí, así que la observo. Mamá quiere que vaya al hospital, necesita hablar conmigo. Frin mueve su cabeza, colocándose de pie. Creo que lo mejor es no hablar sobre esto y solo olvidarlo. Ella se detiene de inmediato, moviendo su cabeza nuevamente, aceptando mis palabras. No quiero que esto cree un problema entre nosotras. Se supone que debo aprender a controlar mis ataques. Mamá espera mucho de mí. Becky, eso lo sé. Frin se cruza de brazos, estando bastante tranquila. Sé tus prioridades y no me voy a interponer. Si es lo que quieres, está bien. Ella sonríe con sinceridad, dándome un aire diferente de lo que ya es. Aún tengo una promesa que cumplir contigo, y es lo que menos he hecho, así que te ayudaré con las cirugías. Muevo mi cabeza, desviando la mirada por un momento. Entonces, me voy. Señalo la puerta, mirando a la cirujana por un largo momento, sin saber cómo despedirme de ella. Sin embargo, no lo pienso mucho, así que antes de saltar sobre ella y pedirle que me tome con sus manos, decido salir del departamento. Esto, sin duda alguna, no se debe volver a repetir. Salgo rápidamente del edificio, pues tenía la leve sospecha de que, si me quedaba un poco más, ya no me iba a importar nada y probablemente iría a tener relaciones con Frin, y eso, sin duda alguna, es algo que no puede suceder, nunca. Al subir al auto, trato de calmar mi mente, evitando pensar en aquel momento y en la sensación de sus labios sobre los míos. Sujeto el volante con fuerza y bajo la mirada. Sin embargo, al hacerlo, veo mi camisa y recuerdo cómo me acarició. Frin tiene muchas facetas, eso es evidente. Puede pasar de ser alguien serio y reservado a alguien increíblemente intensa. Y querer que suceda otra vez es inevitable. Me tiene completamente descolocada. Enciendo el auto y me pongo en marcha.
mirándome por el espejo retrovisor para evitar tener labial en el rostro. Al visualizar el hospital, me preparo mentalmente para lo que sea que mi madre me dirá, aunque ahora que lo pienso, debo hablar con ella con respecto a mis cambios de tarea. No me lo mencionó. Me dirijo en silencio al interior del hospital, caminando hasta la oficina de mi madre. No sé qué es lo que quiera hablar, pero ahora mismo mi mente no está en sus 5 sentidos como para concentrarme en algo en concreto. Además, mi cuerpo me pide a gritos que tome una ducha fría, pues Frin me ha dejado en un muy mal estado. Idiota. Mamá está sentada detrás de su escritorio leyendo algunos documentos. Cierro la puerta detrás de mí y camino hasta la silla más cercana a su escritorio, tomando allí lugar. Ella me mira y me sonríe, terminando de leer. ¿Dónde estabas?, pregunta sin mirarme. Trago saliva y entrelazo los dedos de mis manos, pensando por varios segundos. Llamé a tu departamento. Salí a correr un rato. Hablo sin mirarla, recostándome en la silla. ¿Por qué me llamaste? ¿No puedo llamar a mi hija? Ella quita los lentes de sus ojos, colocándolos sobre el escritorio. Necesito hablar sobre algo, pero primero te quería felicitar. Escuché sobre el apoyo que diste ayer y todo salió muy bien. Gracias, cariño. Me encojo de hombros, evitando hacer notar mis nervios. Tu padre estuvo en cirugía, quería que estuvieras con él. La miro de inmediato, sin saber qué decir. Lo escuché, pero estuve apoyando. Mamá mueve su cabeza, escuchándome. Jamás imaginé que sucediera de nuevo. La situación lo ameritaba. También estuve por entrar, pero él me convenció de que no lo hiciera. Ella habla bajo, tamborileando sus dedos en la mesa. Tal vez para la próxima puedas entrar con él. Si no me cambiarás mis deberes, lo haría. Mamá baja la mirada moviendo su cabeza. Un aviso hubiera sido bueno. Becky, esto fue una lección para ti. Quiero que veas que no voy a los juegos con todo esto. Hago una mueca y desvío la mirada, concentrándome en la ventana. No estoy empezando, ya tengo un largo tiempo aquí. Hablo firme. Lo hice para que entiendas que si continúas con ese comportamiento, ya no solo será suspensión, también bajaré tu nivel de trabajo. Abro mi boca en sorpresa, sujetando con fuerza los apoyabrazos de la silla. Mamá, eso no es justo. Ella eleva una mano, silenciándome. Sí es justo, no puedes estar discutiendo o haciendo lo que quieres. Habla bajo, mirándome a los ojos. No puedo reducir el trabajo de la doctora Sarocha, pero también está advertida con otra suspensión. Ante su mención me mantengo en silencio, cruzándome de brazos para evitar decir otra cosa fuera de lugar. Mamá no tenía problemas con el hecho de que estuviera con mujeres, pero considerando el trato que desea que tenga con Frin, probablemente no esté de acuerdo en que su hija tenga encuentros íntimos con su cirujana estrella. Por Dios, apenas nos hemos besado y ya pienso en intimidad. Ella y yo ya no discutimos. Es lo único que digo, manteniéndome con los brazos cruzados. Tengo entendido que hoy lo hicieron. Cierro mis ojos y suspiro. Me lo dijeron. Fue una equivocación. Pensé que ella había cambiado mis tareas, hasta que me dijo que fuiste tú. Le explico. Mamá se coloca de pie y camina por la oficina cruzando sus brazos. Bien, pues ya no quiero saber que discuten. De otro modo, tendré que despedirla y a ti suspenderte por un mes. Nuevamente abro mi boca en sorpresa, sin saber bien qué decir. Como sea, ya estás advertida, pero no es por esto que te llamé. Me mantengo en mi lugar, mirando el suelo. Me llegó la invitación a un congreso de cirujanos. Le harán un reconocimiento a Charlotte. Felicidades a ella. Hablo bajo, jugando con mis dedos, pensando en aquel beso. Tu padre asistirá, pues es el neurocirujano más reconocido en el país.
así que ambas debemos ir en acompañamiento. Muevo mis dedos por mi brazo, perdida en mis pensamientos. Invitaré también a la doctora Sarocha. Creo que necesita un cambio de ambiente. Detengo lo que hago mirando la espalda de mamá. ¿Qué? Pregunto sin poder creer aquello. Creo que ella recibirá también una invitación, aún no lo sé, pero le diré que puede venir con nosotros. Mamá se gira, mirándome sonriente. Sería bueno para ambas. ¿Por qué haces eso? Pregunto, mirándola fijamente. Se supone que es un evento para nosotros. ¿Por qué la debes invitar? De cualquier modo irá, ella dice, dándole poca importancia. Y me prometiste que se llevarían bien. Y lo haré, pero tú pareces querer colocarla en un altar o algo parecido. Frunzo el ceño colocándome de pie. Pareciera que la quieres más a ella que a mí. Rebeca. Mamá se exalta mirándome fijamente. Deja de comportarte como una niña pequeña. Ya basta. Le doy apoyo. ¿No ves por todo lo que pasa? Ella no quiere dar lástima. Me giro, caminando hasta las puertas. Salgo de la oficina de mi madre. No quería decir aquellas palabras de Frin, pero para mí son la mejor solución si se trata de evitar pasar tiempo con ella. Después de lo que ha pasado, no sé cómo será nuestra relación y, a juzgar por mi comportamiento de niña adolescente, dudo mucho que sepa actuar muy bien la naturalidad. Es como si Frin me colocara nerviosa. Qué ridícula soy. Paso por la oficina de mi padre y noto que la luz está encendida. Toco 2 veces la puerta y abro esta, mirando a papá recostado en su silla, con sus ojos cerrados. Cierro la puerta y camino con pesar hasta uno de sus sofás, acostándome en este. ¿Por qué mi bebé está con esa cara? Él pregunta, sentándose mejor en su lugar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Me cubro el rostro con mi brazo, sin querer mirarlo. Sabes que sí, cariño, responde. Puedo escuchar sus pasos y luego cómo toma lugar en el sofá, subiendo mis pies a sus piernas. ¿Por qué mamá parece adorar tanto a la doctora Sarocha? Quito mi brazo de mi rostro, mirando a papá. Bueno, creo que es porque es una persona muy solitaria y trata de darle algo similar al amor. Responde. Suspiro y me siento mejor, cruzando mis piernas. Beck, no debes sentir celos, eres nuestra hija. No siento celos. Hablo firme, escuchando su risa. Nos quedamos en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. ¿Crees que las personas solitarias podrían tomar malas decisiones? Miro a mi padre a los ojos, tratando de darle a entender mi pregunta. Tal vez, es su respuesta. Algunas veces no podemos controlar lo que hacemos, pero las malas decisiones solo se vuelven eso cuando el resultado no es lo esperado. Entrelazo mis dedos escuchándolo. No juzgo lo que hizo esa niña, pero es una persona fuerte que ha tenido que crecer sola, así que, ¿tú sabes?, pregunto sorprendida, sujetando su mano y haciendo que me mire. Lo intentó cuando estaba a poco de graduarse. Abro mi boca en sorpresa, cubriéndola con mi mano. Escucha, Becky, no es mi deber contarte esas cosas, son privadas. Solo quiero que entiendas que la atención que tu madre le da no es por otra cosa más que hacer sentir a la doctora escuchada, en un ambiente cómodo y familiar. Papá acaricia mi mano. ¿Puedes entender eso? Por eso quiere que no haya más discusiones. Hablo bajo, viendo cómo mueve su cabeza. Sarocha es una buena persona. Es la vida la que ha sido mala con ella. Papá susurra. Pero ha aprendido a salir adelante. Tal vez por eso su carácter es tan cambiante. Me acuesto nuevamente, esta vez, apoyando mi cabeza en el hombro de papá. En el hospital es una cosa distinta a estar fuera de este. ¿Y tú cómo sabes eso? Me pongo de pie, aclarando mi garganta. Debo irme, estoy agotada por la guardia que tuve.
Papá me mira con gran curiosidad, así que salgo corriendo de su oficina, pues de otro modo sabría lo que oculto. Había muchas cosas que aún no conocía de Frin, y aunque ambas habíamos llegado al acuerdo de conocernos, lo menos que hemos hecho es eso. Sin embargo, puedo notar que todo su pasado no es para nada agradable, y pensar en que yo solo le causo problemas me hace sentir realmente mal. Charlotte me lo ha dicho varias veces, y yo solo lo ignoro. Me comporto como una niña pequeña cuando le quitan su dulce favorito, y no veo realmente lo que hay a mi alrededor, algo mucho más grande que yo, alguien que necesita más atención que yo. Soy tan estúpida. Al llegar a mi auto, me quedo allí sentada por varios segundos, simplemente observando a la nada, pensando en todo lo que ha sucedido y toda la información que he obtenido. Será mejor que madure ya. ¿Pero cómo? Al encender el auto, el sonido de una motocicleta me distrae y cuando elevo mi rostro, me doy cuenta de que es el vehículo de Frin el que está frente a mí. Sin embargo, no está sola. La otra persona baja de la moto y se quita su casco, entregándolo a la cirujana. Ambas se despiden de un abrazo y luego Frin se coloca el casco, poniendo en marcha su moto. Samantha no es mi novia. Samantha dice que beso muy bien. Dudo mucho que sean amigas. Ya han tenido historia y se comportan como dos enamoradas. No puede ser que Frin la engañe conmigo. ¡Qué idiota!